Hola a todos y bienvenidos a Protel, un canal de telecos para telecos. El objetivo principal de este canal va a ser el de acercaros y mostraros la realidad de las múltiples posibilidades profesionales que existen actualmente en nuestro sector. Esto lo haremos a través de entrevistas a telecos de perfiles muy diversos. Acompáñanos, empezamos. Bueno, pues bienvenidos de nuevo al canal Protel. Hacía mucho que no grabábamos un episodio. Y hoy pues retomamos un poquito esta iniciativa con un invitado de lujo, como es Álvaro. Como veréis, pues su trayectoria es realmente súper interesante. Y aunque lo vamos a comentar luego, Álvaro es responsable global de gobierno y riesgos de ciberseguridad en Iberdrola. Así que nada, Álvaro, muchísimas gracias por animarte y por dedicarnos parte de tu tiempo. Nada, hombre, muchas gracias a ti por invitarme. Yo encantado. Pues nada, la primera pregunta que queríamos hacerte, que es un poco común a la gente que pasa por el canal, es bueno, ¿dónde estudiaste? Que yo lo sé, porque fuiste alumno mío, Sí. Teleco, y sobre todo, ¿por qué elegiste la carrera? A ver, estudié Teleco en la Universidad de Cantabria, pero estudié primero la Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, que cuando aquello era ingeniería, que eran 3 años, y luego estaba la superior, que eran 5. Entonces, elegí Teleco porque yo sí que tenía claro, estando en bachillerato, que quería estudiar una ingeniería, pero no sabía cuál. O sea, en Ujú. bachillerato todavía estaba dudando. De hecho, también arquitectura era otra posibilidad. Y cuando vi que no me gustaba y que se me daba muy bien el dibujo técnico, lo descarté. Entonces, estaba dudando entre industriales y telecomunicaciones. eh, Me decanté por Teleco porque me gustaba la tecnología y porque no se me daba muy bien el dibujo. Y además, pues lo que hice fue informarme. Tengo amigos que tienen un año más que yo, había varios que estudiaban Teleco, tenía un amigo que estudia industriales, les pregunté, me comentaron un poco y al final me decanté por Teleco, pero estuve dudando hasta última hora. Y me decanté por la técnica, fíjate tú, porque me daba un poco de respeto la superior, me daba un poco de miedo y dije, bueno, yo tiro por la técnica, que sé que si me gusta y se me da bien, luego puedo saltar la superior. Ujú. Sí, lo del dibujo es algo bastante común, ¿eh? En Teleco. A mí no se me daba mal, pero precisamente el otro día lo comentaba con mi mujer, que metí tantas horas en lo que era COU entonces. Yo creo que, bueno, no lo que más, porque en la carrera luego metes más horas, pero metí tantas horas en dibujo que tenía claro también que no quería encontrarme más con ello. Pero bueno, luego una vez que eliges Teleco ya empiezas un poco la carrera y llega igual el momento, ¿no? Luego de hacer la especialidad y demás, ¿tenías claro un poco por qué harías tirar? Incluso, ¿habías empezado a pensar por dónde querías luego orientarte profesionalmente o todavía no? Bueno, lo de profesionalmente lo veía como un mundo muy lejano. O sea, yo cuando estaba en la universidad veía el mundo laboral totalmente lejano. Y a ver, pues como todos, tenía asignaturas que me gustaban más, asignaturas que odiaba, no te voy a engañar. Por ejemplo, a mí la programación no me gustaba nada, no me gustaba. Me gustaba más, por ejemplo, pues óptica me gustaba, fotónica, bueno, por eso acabé haciendo el proyecto de fin de carrera con vosotros. Ujú. Y bueno, había alguna asignatura por ahí que me gustaba también, redes, bueno, había un poco asignaturas, temas de sistemas electrónicos, esas cosas sí que me gustaban. Había otras que no me gustaban tanto, pero bueno, al final hay que tirar con todas para adelante, y también te ayuda, ¿no? El tener que sacar una asignatura que no te gusta, también te ayuda de cara al futuro y en el mundo laboral, porque luego todo lo que hacemos no nos gusta el 100% de las actividades o proyectos que hacemos. Pues sí, sí, está claro. Aunque bueno, luego para eso hay opiniones para todos los gustos, pero yo lo veo como tú, desde luego. Em, por cerrar un poco la etapa esta inicial, académica y tal, em, ¿qué asignaturas o ya no solo asignaturas como tal, sino habilidades, que igual va un poco también en el sentido de lo que estabas comentando, crees que te han resultado más útiles luego en tu carrera? Igual no exactamente ahora, pero al comienzo de tu carrera, o igual también ahora, o... A ver, en general yo creo que comunicaciones te ayuda a resolver problemas. Es decir, em, lo que yo valoro de un ingeniero de teleco es que sé que se ha enfrentado a problemas y que tiene el culo pelado de estar sufriendo y de intentar sacar soluciones. Entonces, la mayor habilidad que me ha dado es esa capacidad analítica de entender los problemas, entender qué situación tengo que solventar y buscarme la vida, ¿vale? Y yo al final, también cuando tenemos que contratar gente, yo lo que busco es gente que sea proactiva, que sepa buscarse la vida. Y yo creo que en general estudiar teleco te ayuda a eso. Eh,
en clase pues te dan la teoría, te enseñan un poco las bases, luego tienes un examen y tú tienes que preparártelo. Yo me acuerdo que íbamos mucho a la biblioteca, intentábamos coger ejercicios de años anteriores, nos ayudamos entre todos, luego también los laboratorios, ese trabajo en equipo te ayuda porque luego cuando vas a la empresa a trabajar, no trabajas solo nunca. No creo que haya, no se me ocurre un trabajo en el que trabajes solo, siempre trabajas con más personas, muchas veces con un equipo multidisciplinar. En Teleco hay muchos laboratorios y había que trabajar en equipo. Esa parte, por ejemplo, yo creo que te ayuda mucho. Asignaturas específicas, pues a ver, para ciberseguridad, la parte igual de telemática, sistemas operativos, esa parte fue la que me dio igual conocimientos técnicos que me ayudó a entender bien, pues bueno, los ciberactivos con los que trabajamos y que tenemos que proteger pues los controles de seguridad van en base a esa tecnología, ¿no? Pero claro, cuando yo estudié, pues yo qué sé, la IA no estaba. El cloud estaba por ahí que empezaba, entonces casi cada día nos tenemos que reciclar y al final, pues bueno, Telecom ha dado esas bases para intentar entender la tecnología de hoy en día en general. Ujú. Luego, una vez que finalizas tus estudios, ¿cuál fue tu primer trabajo? Como... Pues a ver, cuando acabé no Ujú. tenía claro a qué me iba a dedicar. O sea, sí que empezaba a tener amigos que ya iban saliendo al mundo laboral y había una amalgama, porque lo bueno de Teleco también es que yo creo que l- eh, la amplitud de tipos de trabajos a la que puedes optar es enorme. Vamos, no Ujú. hay más que ver un poco todas las especialidades, todas las áreas que hay dentro de Teleco, hay muchas salidas. Entonces, empecé a ver a un amigo pues, que se fue a Telefónica y estaban con temas de telemática, otros estaban con temas en TI, en sistemas, en mantenimiento de sistemas operativos, otros estaban picando código, como decía yo. Por ejemplo, yo sí que tenía claro qué cosas no me gustaban, como esa. Ujú. Yo dije, no quiero programar. Cuando yo me tocaba salir al mercado había bastante demanda de programación y a mí eso no me gustaba. Entonces, salió por ahí había becas y yo dije, oye, primero vamos a hacer una beca y vamos a ser becarios, que me va a ayudar un poco a entender el mundo laboral. Y mientras estaba haciendo el proyecto fin de carrera contigo, salió por ahí una de consultor de SAP, que es un sistema, Ujú. un RP, eh, con Everis, aquí en Santander, que trabajaban para Viesgo, que mira, luego tuve acabado en una energética, Ya. pero bueno. Ujú. Y me metí ahí y bueno, y empecé a ver un poco el mundo laboral y es verdad que es bastante diferente a lo que es el ámbito universitario, pero y me fui desenvolviendo, me dio esa experiencia y después cuando estaba ya acabando las prácticas, pues yo empecé a mirar, me metí en LinkedIn y empecé a ver un poco todas las ofertas. Y vi por ahí algo relacionado con ciberseguridad. Y dije, uy, esto parece que puede molar. Y apliqué sin saber muy bien qué era eso de ciberseguridad. Les encajó mi currículum. Yo que, o por lo menos yo así lo hablo con los colegas, que la gente que estudia Telecom Cantabria está muy bien valorada en el mercado laboral, Ujú. ¿vale? Y me hicieron la entrevista, les gusté, me metí ahí y fue todo rodando hasta llegar aquí. Pero vamos, que acabé en ciberseguridad como podía haber acabado en otro lado, ¿eh? Luego, Ujú. viendo con perspectiva, acertado porque me encanta la ciberseguridad. No, pero bueno, hay muchas veces que las decisiones son... O sea, a veces hay gente, y lo hablábamos antes, ¿no? Antes de empezar a grabar, que hay gente que tiene las cosas muy claras y a veces esa gente, ¿no? Como que tiene ya un rumbo claro, sabe lo que tú decías también, ¿no? ¿A qué quiere decirle que no? Que también es muy importante a veces, ¿no? El tener claro qué cosas no quieres que te condicionen luego un poco tu trayectoria, ¿no? Pero bueno, muchas veces pues las decisiones van surgiendo como surgen y... Sí. No, yo Ujú. creo que yo creo que no hay que agobiarse con eso. Es un proceso Ujú. natural. Me refiero, yo también tengo colegas que no acertaron a la primera, que decidieron meterse a trabajar en otro tipo de negocio y no les gustaba lo que estaban haciendo y decidieron optar a otro. Es decir, cuando sales al mundo laboral tienes tiempo para confundirte, porque además se aprende de todo. O sea, Ujú. cualquier experiencia.
te va a reforzar. Incluso experiencias que tú puedes decir, "Jo, ha sido negativo porque, yo qué sé, porque no había un buen rollito con los compañeros o he tenido proyectos durísimos". Bueno, eso al final te curte y te ayuda a gestionar situaciones que no te que no te gustan porque la vida es así y te las vas a encontrar. Entonces, yo creo que al final, cuando sales de la uni eres muy joven. Sigo siendo joven, cuidado, que no parece aquí que te soy el abuelo Todos cebolleta. somos jóvenes. Somos jóvenes, pero que siempre estás a tiempo de cambiar, entonces Ujú. vas a ir viendo lo que te gusta. Igual que cuando eliges Teleco. Lo elegí con miedos de saber si no estaba seguro. Me gustó y acerté, pero ha habido gente que no le gustó, se cambió, gente que venía de estudiar otra carrera que se había cambiado a Teleco y ahí acertó. O sea, hay muchas veces ves a un compañero que tiene claro las cosas y te pones nervioso porque dices, joder, yo no lo tengo claro. Yo diría, no, no pasa nada, que al final yo creo que acabas encontrando el cauce. Sí, yo creo que es un consejo excelente. Y a veces también cuando hablo con alumnos les vengo a decir más o menos lo mismo, que es que un año, dos, tres, o sea, incluso más. Yo conozco gente, Sí, incluso fíjate, más. conozco gente que ha empezado la carrera con 30 años y se ha colocado, o sea, ha hecho la carrera mejor o peor, se ha colocado y está, o sea, sin ningún problema, en cuanto a trabajo, se ha colocado, la empresa está súper valorada, está promocionando, que podrías decir, madre mía, ¿quién me va a contratar? ¿No? Ya con esta edad saliendo, habiendo gente que tiene 10 años menos que yo, ¿no? Eso al final no. Realmente yo creo que no condiciona Yo en tengo un absoluto. amigo que estudió arquitectura, que es una carrera muy dura. Bueno, mi mujer es arquitecta. Es una carrera muy dura porque es muy demandante de proyectos y demás. Y son 6 años. Ujú. Acabó, empezó a trabajar de arquitecto y no le gustó, no le gustaba. A él siempre le habían gustado los ordenadores y la tecnología. Y dijo, esto no es lo mío. Y se puso a estudiar el grado de ingeniería informática, acabó y ahora está Ujú. trabajando y ahora está feliz de la vida, le gusta su trabajo, ha encontrado lo suyo un poco más tarde que igual que lo habitual, vamos a decirlo así, Ujú. y es feliz, que al final se trata de que te guste tú. Es importante, ¿eh? Vamos a estar trabajando hasta dentro de Sí, sí, muchos años y yo creo totalmente. que es importante que nos guste. Obviamente, el 100% de lo que hacemos es muy difícil y siempre hay alguna cosa que no nos gusta, pero por ejemplo yo me encanta mi trabajo Ujú. y luego se nota, ¿eh? A mí, mis compañeros, algún jefe me dice, joder, se nota que te gusta lo que haces. De hecho, yo creo que en el puesto que estoy ahora estoy porque me dijeron, es que mira, creemos que eres la mejor persona para llevar esta área porque te encanta lo que haces y es que, o sea, lo contagias. Entonces, Ujú. oye, venga, te vamos a poner aquí de responsable de gobierno y riesgos, que necesitamos a alguien que contagie al resto y que le guste este área. Pues sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, Hablando de los alumnos que quieran orientarse, bueno, luego igual también te pregunto en general, porque también lo estábamos hablando antes, ¿no? En energía en general, pero hablando de ciberseguridad en particular, Sí, sí que te comentaba que de hecho hay alumnos que nos preguntan, ¿no? Ya yo doy una asignatura en tercero de grado y ya a veces te muestran su inquietud y demás y que se quieren sí. orientar por ese tema. ¿Qué, qué consejos le darías? ¿Qué deberían aprender? ¿O qué tecnologías o conocimientos son más demandados? O en general, ¿qué recomendaciones les harías tú? A ver, luego, aunque parezca mentira, dentro de la ciberseguridad hay muchas áreas, ¿vale? Ujú. Y, por ejemplo, dentro de Iberdrola hay varios equipos y el perfil que tengo yo comparado con el perfil que tienen otros compañeros no tiene nada que ver, ¿vale? Yo, por ejemplo, dentro de la ciberseguridad no soy un perfil técnico, ¿vale? Soy un perfil más, bueno, al final, en gobierno y riesgos nos encargamos del cuerpo normativo de ciberseguridad, que haya gente que le parece aburrido y no le gusta y que se dedica y que son colegas de ciberseguridad, ¿no? Somos los que definimos un poco las políticas y las normas de ciberseguridad y definimos un poco los controles más a alto nivel de ciberseguridad y luego tenemos compañeros más técnicos que aplican esas medidas, esos controles de ciberseguridad técnicamente en los ciberactivos, ¿no? En las redes, en las bases de datos, en los servidores. O sea que hay muchos perfiles. En general, a ver, como te he dicho antes, la parte de telemática, la parte más de computación, pues esos conocimientos técnicos te pueden ayudar más si quieres tener un perfil más técnico de, por ejemplo, de operador de ciberseguridad, ¿no? Una persona que está en un SOC, en un centro de control, y que le saltan alertas, ¿no? De un evento de ciberseguridad, o sea, un potencial incidente de seguridad, y tiene que hacer un análisis y entender qué es lo que está ocurriendo, y ha habido un acceso no autorizado desde esta IP, etcétera. Entonces, pues todo el conocimiento técnico que tengas ahí te va a ayudar, pero como te decía antes, en general, estudiando Teleco, yo creo que
esta carrera te prepara para solucionar problemas, ¿vale? Luego sí que es cierto que hay diferentes másteres de ciberseguridad. Entonces yo lo que animaría a la gente que está interesada en ciberseguridad en cursar estos másteres de ciberseguridad, ¿vale? Por ejemplo, Iberdrola patrocina un bootcamp con The Bridge, ¿vale? Y todos los años da becas a 15 alumnos que estén interesados y pues, se les beca y bueno, de manera gratuita tienen este bootcamp que son varias horas por las tardes. Luego, una vez al mes, alguien del equipo de ciberseguridad de Iberdrola les da unas masterclass y le acerca la ciberseguridad al entorno pues bueno, de los negocios, porque al final la universidad y los másteres te van a preparar con los conocimientos básicos, por decirlo así, y luego cuando tú entras a la empresa, ahí es donde ves su aplicación. Es difícil, al final en la universidad es difícil que te digan, sí, mira, las vulnerabilidades, muy bien, pero hay que priorizar porque tenemos un presupuesto limitado. Entonces, tenemos que ver cuáles son las vulnerabilidades que más riesgo tienen para la compañía y estas las solucionamos. Y las que tienen un riesgo muy pequeño no se solucionan, porque si pasa algo, el impacto es desdeñable, no vamos a perder dinero. Entonces, esas cosas, aunque en la universidad te enseñan, hasta que no entras a trabajar, no lo vas a ver. Lo bueno de los másters es que en general suelen tener gente que está en la empresa y que te van dando esos tips que yo creo que te pueden ayudar. ¿Y tu día a día en el trabajo? O sea, un poco a qué te dedicas, ¿cómo explicarías, ¿no? A alguien que no tenga, bueno, o que sí Sí. que tenga idea, porque en principio nos van a ver, ¿no? Telecos. ¿Cómo es tu trabajo? A ver, en principio yo tengo muchas reuniones. En general, no en mi empresa, en general en todas las empresas siempre hay esto que se dice de reunionitis, ¿no? De hay que hacer algo, vamos a poner una reunión, ¿no? Pero es cierto que al final mi rol de gobierno y riesgos de ciberseguridad global, por ejemplo, dentro de Iberdrola, el grupo Iberdrola es un grupo grande, estamos en diferentes países, tenemos subholdings repartidas por todo el mundo. Entonces tenemos los mayores negocios, están concentrados en España, Escocia, Estados Unidos, eh, Brasil, México lo acabamos de vender. Bueno, ha salido ya en las noticias y creo que dentro de poco ya se formaliza, entonces desaparece el radar. Y luego tenemos un, un holding llamado IEI, que es Energía Internacional, porque tenemos negocios pues en Portugal, en Francia, en Australia, en Alemania, por todos los sitios y tenemos ahí como una sección que llamamos IEI. Entonces, mi día a día es intentar gobernar y coordinar a todos esos países desde un punto de vista de normativa de ciberseguridad y de gestión de riesgos. ¿Esto qué significa? Significa que cada uno de esos países tienen sus propios equipos de ciberseguridad local. Luego, Iberdrola en concreto se dedica a todo el ciclo de vida de la gestión de la energía, es decir, desde la generación, centrales nucleares, térmicas, renovables, la distribución de la energía, es decir, los tendidos eléctricos que vemos, los vanos con la media tensión, baja tensión, y luego la comercialización, es decir, tú estás en tu casa y tú, dependiendo de la zona donde estés, te distribuye, te lleva electricidad a casa una empresa, pues en el País Vasco es Iberdrola, pero luego tú el mercado está liberalizado y tú puedes contratar la energía con Endesa, Iberdrola o con quien quieras, la comercialización. Entonces, dentro de cada país, cada uno de esos negocios son como, por decirlo así, sociedades independientes y tienen los equipos de ciberseguridad especialistas en esos ámbitos de la energía, para que me entiendas. ¿Vale? Ujú. Entonces, nosotros lo que intentamos hacer es esa coordinación aguas abajo hasta los negocios. Entonces, nosotros definimos las políticas y normativas de ciberseguridad, pues por ejemplo, voy a poner algún práctico para que se me entienda, la norma de accesos. Y decimos, bueno, en base a los riesgos que tenemos identificados, en base a las regulaciones aplicables, porque claro, luego cada país matiza, ¿no? Pues oye, decimos que tiene que haber un multifactor de autenticación para entrar a los activos, conectarse a los activos de Iberdrola, porque hay un riesgo de que si te roban la contraseña, pues puede haber un acceso no autorizado. Pues nosotros escribimos una norma en la que decimos, tiene que haber un doble factor. Las contraseñas tienen que tener unos caracteres mínimos. Eh, las conexiones, o sea, la información en tránsito tiene que estar cifrada, en reposo también. Vamos poniendo normas de diferentes ámbitos,
de accesos, protección de la información, pues hay que tener un sistema que sea un data loss prevention tool para evitar que haya fugas de información. Obviamente nosotros describimos requisitos de alto nivel, ¿vale? Y mi alto nivel es em, la información más sensible en tránsito tiene que ir cifrada. Cada país luego dice, vale, cuidado que yo en España tengo una ley que me obliga a cifrarla de esta manera, con esta tecnología. Pues yo voy a coger esa norma esto es como las leyes, la voy a adoptar o adaptar al país. Y entonces yo escribo se explica la especificación técnica. Y luego el negocio de turno tiene que, o el equipo de TI tiene que ejecutar y tiene que pues, comprar una herramienta que lo cifre y articularlo. En todo esto hay telecos por todos los lados, ¿vale? Yo estoy aquí en la parte de gobierno y riesgos, pero hay telecos que se dedican, que están en diferentes puntos, ¿vale? Al final hay una capa de gobierno, ¿no? De estrategia, gestión y operación de la ciberseguridad. Y luego la parte de riesgos, nosotros establecemos las metodologías, la metodología de gestión de riesgos y hacemos una supervisión y también identificamos riesgos. Es decir, lo que pedimos es, en base a nuestro modelo de ciberseguridad, que también lo definimos nosotros, tenemos un modelo basado en 3 líneas de defensa. La primera línea de defensa, que son los dueños de los activos, que son los que implementan las medidas. La segunda línea de defensa somos nosotros, supervisamos y ponemos unas directrices a la primera línea de defensa. Y la tercera línea de defensa es alguien independiente que te audita, auditoría interna o un externo, que te audita y te dice cómo estás, ¿vale? Eso lo que hace es al negocio y a la alta dirección, pues quedarse un poco más tranquilos de que la ciberseguridad se está gestionando de manera adecuada y que está alineada con el negocio, porque no hay que olvidar que lo que hacemos es gestionar energía y es nuestro core. Entonces, nosotros damos soporte al negocio para que esto sea seguro, para que no tengamos una brecha de datos y roben datos de nuestros clientes, para que no nos paren las operaciones en las plantas, etcétera, etcétera. Y si me enrollo demasiado, me avisas que No, a no, mí no, me no. gusta mucho esto y puedo entrar ahí a profundizar todo lo que quieras. Pero bueno, mi día a día es escribir esas normas, compartirlas con equipos multidisciplinares, adaptarlas a los requisitos del negocio. Tenemos comités mensualmente en donde se aprueban todas estas cosas, supervisamos los riesgos. Si no estamos de acuerdo, hacemos un challenge. Luego nosotros como Ciber Global damos ciertos servicios. Tenemos un equipo que es el CSIR, es decir, el equipo de respuesta ante incidentes, que lo que hace es, están monitorizando bueno, todos no, pero la mayoría de los activos IT del grupo. Tenemos una serie de alertas y cuando hay una alerta tenemos un SOC, un primer nivel que analiza esa alerta y dice, ¿qué está pasando? Muchas veces es una falsa alerta y otras veces es un incidente. Cuando es un incidente, se activa el plan de respuesta ante incidentes, se gestiona ese incidente y bueno, hay una fase de, lo primero es detectar, lo siguiente es, bueno, bloquear esa amenaza, recuperar, etcétera. Bueno, entonces, en toda esa parte, nosotros lo que intentamos hacer es como poner unos mínimos, unas normas, ¿vale? Para hacer toda esa gestión, ¿vale? Entonces, yo siempre digo, sé de muchas cosas y no sé de nada, porque al final tengo que tener un poco una visión general de la ciberseguridad, pero yo no soy, por ejemplo, tengo gente que es específica de ciberseguridad en el cloud y sabe muchísimo del cloud y yo me apoyo en esa persona cuando tengo que entender algo de cloud y poner algo, pues una norma o lo que sea, para a entender esa parte, ¿vale? Hay diferentes expertos pues, en ciberseguridad, en la parte de accesos, ciberseguridad en la parte de la infraestructura, de base de datos, de servidores. OT también, tenemos muchos sistemas de OT, de pues, SCADAs, ¿no? Sistemas de control, distribuidos de control. Eh, me suena de cuando hice el proyecto, ¿no? De sistemas distribuidos y tal. Entonces, mira, vas saliendo cosas que hemos estudiado en la carrera y que luego, pues esas cosas, por ejemplo, hay que securizarlas. ¿Vale? Pues sí, No sé sí. si tienes alguna otra pregunta. No, Sí. relacionado con esto, tenía otra pregunta preparada. Yo creo que ya en parte la has respondido. No sé si quieres añadir algo más, que era un poco, o sea, ¿a qué retos tiene la ciberseguridad para una gran empresa como Iberdrola, ¿no? O dicho de otra manera, ¿por qué es tan importante? Yo creo que ya más o menos lo he explicado. No sé si quieres añadir algo más o... Retos tenemos infinitos y es una de las cosas que me gusta de Teleco y Ujú, de ciberseguridad y es que tienes que estar al día de la tecnología que hay. ujú, Por dos razones. Una, para usarla en tu favor.
para que el negocio crezca, para que el negocio sea más seguro, más resiliente. Y dos, porque los malos también van a usar esa tecnología. Entonces, eso cambia, completamente está cambiando, la ciberseguridad está cambiando y evolucionando constantemente. Miro hacia atrás, hace 5 años, y yo mismo me quedo un poco alucinado. La ciberseguridad es muy importante hoy en día y cada vez ha adquirido más importancia en la alta dirección de las empresas, porque ha pasado de ser algo secundario a ser algo primario para el negocio. ¿Por qué? Si nosotros nos dedicamos a, por ejemplo, a distribuir, a generar energía, si hay un ataque de ciberseguridad que te bloquea la generación, dejas de dar negocio, dejas de dar soporte a tus clientes. Y entonces es súper importante. Ahora ya todo se hace desde el diseño, se hace teniendo en cuenta la seguridad. En el caso del ámbito lógico, pues la ciberseguridad. Entonces, para Iberdrola es muy importante porque si nos paran la generación o la distribución, si hay un apagón, imaginaos, hubo un apagón hace no mucho, ¿vale? No fue por un incidente de ciberseguridad, pero yo creo que, si te acuerdas, se habló, se dijo, no, ha habido un Sí, sí. ataque de Ujú. ciberseguridad a gran escala. Podría, podría pasar, ¿no? Podría pasar. Yo te digo que los malos están constantemente atacándonos. Lo que pasa es que tenemos medidas preventivas, medidas detectivas y correctivas que hacen que luego no ocurra nada, ¿vale? Pero es una constante. Entonces, la Mm. ciberseguridad ya está integrada dentro del negocio y tiene que estar, por supuesto, alineada con el negocio. Entonces, cada vez hay más demanda de ciberseguridad y te digo, es bastante difícil encontrar perfiles de ciberseguridad. Es muy difícil, ¿eh? Nosotros cuando vamos a contratar y buscar gente con experiencia, es complicado. Pero incluso las, los proveedores que tenemos, que igual contratan gente más junior, también tienen dificultad para contratar. O sea, hay dificultad para contratar junior, gente con más experiencia, gente con mucha experiencia. O sea, es difícil. Y el tema de la captación, de la formación en ciberseguridad es una preocupación. Ujú. Y pues, a ver, te podría hablar aquí de mil cosas. Otro reto, por ejemplo, ahora es la relación con los proveedores. ¿Vale? La semana pasada estuve en un evento de ciberseguridad en Madrid y de las tres cosas que se habló, de los tres mayores retos o uno de los tres mayores retos era lo que te he dicho de la captación y la formación de la gente en ciberseguridad, la relación con los terceros. Al final tu perímetro, tus activos los controlas y los puedes proteger. ¿Vale? Dependiendo del presupuesto que tengas o dependiendo de las necesidades del negocio, los proteges como tú consideras. Sin embargo, un proveedor que se conecta a tu red, tú no controlas. ¿Vale? Lo que sí que puedes hacer es pedirles unos mínimos de ciberseguridad, que tengan unas certificaciones, que tengan una serie de medidas. ¿Vale? Entonces, eso es gestión de riesgos pura. Tú quieres trabajar conmigo, te exijo esto. Luego él te puede decir que lo voy a implantar que no y tú decir, pues no trabajo contigo, trabajo con otra persona. Entonces, por ejemplo, dentro de mi equipo está la gestión de riesgos de terceros, de ciberseguridad. Es muy importante, es uno de los mayores riesgos que tienen ahora las compañías. Y luego la tercera y última, para no enrollarme más, era la IA. ¿Vale? Ahora la IA está súper de moda y entonces, para lo bueno y para lo malo, piensa que los malos están usando la IA, ¿no? Entonces, por ejemplo, el phishing, ¿no? Que se habla mucho del phishing. Antes, el phishing era alguien, pues bueno, más o menos escribiendo de manera manual o con algún programilla correos y bombardeándote a correos, pero es que ahora la IA ha hecho que esos correos sean súper personalizados, que recopilen información de tu empresa y que cojan y te pongan, hola Álvaro, y te pongan cosas tan personalizadas y con arrobas tan currados que como te despistes, coño, igual pinchas en algún sitio Ujú. y yo qué sé, o le das información que no debes. Entonces, la IA ahora es un reto para securizarla y para usarla. Y ya está, no me enrollo más. Pues mira, justo he puesto hoy, que no se lo he comentado todavía, pero he puesto, me gusta llevar a los alumnos de la asignatura esta que hablamos de energías, ¿no? Para los alumnos de Teleco en tercero de grado, Sí. noticias, ¿no? Como están saliendo continuamente, sobre todo de la parte de renovables, que es lo que más nos centramos. Y ¿Mm? había una, precisamente de ciberseguridad,
que he metido ya en la presentación, y hablaba de los ataques a los inversores fotovoltaicos. Y decían que precisamente se estaban automatizando con IA los ataques y Claro. que estaban, sí, sí, y que estaba empezando a ser, que hasta ahora no se había preocupado la seguridad a esos niveles, ¿no? Me imagino que hablaba sobre todo de instalaciones muchas domésticas, ¿no? O de Mm. autoconsumo o tal. No sé, me imagino que en las plantas más grandes sí que ¿no? Que ese tema ya esté más Sí, trabajado, sí, pero... sí, a ver, hombre, siempre la ciberseguridad nació de la mano de los entornos IT, de la tecnología de la información. Ujú, Pero bueno, obviamente, más en la parte de la operación de la OT, pues la ciberseguridad ha ido también con el tiempo adquiriendo más relevancia porque al final tendemos a conectarlo todo. Entonces, cuando tú conectas todo, pues tienes puntos a favor de que lo tienes todo digitalizado y demás, pero también lo malo es que al estar conectado, pues bueno, estás generando, por decirlo de alguna manera, ciertas vulnerabilidades. Entonces, es verdad que esos entornos suelen estar más capados, más cerrados, más aislados, ¿no? Pero bueno, siempre tienes ahí a un vector de entrada, que es lo que intentamos evitar nosotros a toda costa. Entonces, igual, con la IA, lo que están viendo es que su capacidad aumenta, su capacidad de ataque aumenta, y entonces llegan a sitios a los que antes no llegaban. Eso hace que nosotros tengamos que aumentar nuestras capacidades de ciberseguridad en esos ámbitos, pues para evitar que los malos nos hagan daño. ujú. Perfecto. Luego hablábamos antes también de que realmente en una empresa como Iberdrola, en el ámbito energético, tú estabas viendo telecos en otros departamentos también. O sea, Sí. ahí realmente ¿no? Hay demanda también del teleco en otros ámbitos de la energía fuera de la ciberseguridad. Sí, por ejemplo, bueno, la ciberseguridad, la mayoría de mis compañeros son teleco, la mayoría, ¿vale? También hay bastantes informáticos, pero bueno, la mayoría te diría que son telecos. Luego, otro departamento o gran departamento que tiene mucho teleco, por supuesto, es TI, ¿vale? O sistemas corporativos, es decir, la gente que se encarga de las tecnologías de la información. Hay mucho teleco, también informático. Los departamentos que se encargan, por ejemplo, de operar la infraestructura del grupo, es decir, las bases de datos, los servidores, las redes. Obviamente ahí son todos telecos, ¿no? El equipo de networking de Iberdrola, también hay algún informático, pero la mayoría es teleco. La gente que se encarga también de la parte de dispositivos finales, portátiles, móviles, todo eso, hay también mucho teleco. Los equipos de desarrollo de aplicaciones, la gente del cloud, pero esto va evolucionando, ¿no? Ya tenemos departamento de IA, por supuesto, ahí también hay muchos telecos, pero luego también también en los negocios, ¿vale? Es que te diría que incluso eh, una persona de recursos humanos con la que yo he trabajado pues para un proceso, me dijo, no, si yo he estudiado teleco, y yo, ¿quién me dices? Y me dice, sí, pero me gustaba el ámbito de los recursos humanos y al final pues valoran que es una persona que es un ingeniero que va a contratar muchos ingenieros y que ese perfil pues puede encajar. Hice un máster en gestión de recursos humanos, de tema de la parte de la contratación y está ahí metido. O sea, te digo que al final te abre muchas puertas, pero en los negocios también, pues dentro del equipo por ejemplo, de I, de distribución, sé que hay telecos, que también hay muchos ingenieros industriales, ¿no? Pero yo creo que es un perfil que encaja en muchos ámbitos. O conozco gente que está en temas de renovables y están ahí, pues porque, por ejemplo, pues tienen sistemas de control distribuidos, ¿no? Y pues oye, un teleco sabe de esas cosas, estudia asignaturas que le habilitan a tener esos conocimientos mínimos que luego una vez que entras en la empresa, en ese sector, vas desarrollando, ¿vale? Es lo que te decía antes. Al final te prepara para solucionar problemas y tú tienes una pincelada de tecnología, pero luego los principios muchas veces se aplican igual a una tecnología que a otra. Y te podría decir también otros ejemplos de la parte de la comercialización, porque al final tú para comercializar utilizas aplicaciones, por ejemplo, los puntos de recarga eléctrica. También tengo algún compañero que es teleco que se encarga de la gestión de esos puntos de recarga que están al final están conectados, controlados en remoto, que se mandan una serie de lecturas, que con unos sistemas se consolidan, tal. Entonces ahí detrás tienes también telecos. Ujú.
Entonces, bueno, Sí, te iba a es preguntar, pero bastante bueno, amplio esto. sí, de hecho, la pregunta que te iba a hacer a continuación, pero antes lo estábamos comentando, yo creo que también en cierta medida ya has respondido, es eso, cómo ves el sector en general, ¿no? Incluso ya fuera de la energía. Y comentábamos antes, ¿no? Que realmente ahora tenemos la sensación de que hay mucha demanda, ¿no? Sí. De telecos. Y sobre todo lo que tú decías, que yo creo que también es bueno, ¿no? Transmitir a los alumnos que ya han elegido la carrera o a quien pueda pensar en estudiar teleco, Ujú. que es que realmente es súper versátil, ¿no? El ingeniero de teleco, o sea, que puede trabajar en ámbitos muy, muy Sí, es muy distintos y versátil. adaptarse, lo que tú Sí. decías, ¿no? Los ejemplos estos, que incluso adaptarse a ámbitos que en principio dirías, bueno, pues, esto no es para un teleco, ¿no? Pero... Pues te sorprendería, ¿eh? Compras, bueno, igual a ti no, porque estás al día, pero por ejemplo, en el departamento de compras hay Ujú, muchos ingenieros también. El departamento de compras al final da soporte al negocio y tiene que ayudar, pues, por ejemplo, al negocio de renovables cuando saca una licitación para, me lo voy a inventar porque no es mi ámbito, ¿eh? Hay que hacer un parque de... Al final tienen que entender del negocio la gente de compras. Y tú dices, ¿qué ha estudiado alguien de compras? ADE. También hay gente que ha ujú. estudiado ADE, por ejemplo. Pero hay muchos ingenieros porque al final lo que tienen que hacer es eh, ayudar a entender esas especificaciones técnicas, ver los proveedores que encajan, etcétera. Entonces, ahí también hay ingenieros y estoy convencido, no conozco personalmente a ninguno, pero seguro que hay algún teleco que está en el departamento de compras. Entonces, es una salida, por ejemplo, Iberdrola siempre había tenido hasta, creo que el último CEO global no es ingeniero, creo, me da miedo meter la pata, pero leí por ahí una noticia que decía la mayoría de los CEOs que ha tenido Iberdrola así eran ingenieros. Entonces, Ujú. pues bueno, al final estás administrando una compañía. O sea, al final encuentras ingenieros en cualquier lado. Yo lo que diría es, si estás estudiando teleco, que tu miedo no sea que no tengas salida laboral. Habrá otras Eso está carreras que claro. tengas tu miedo, pero en teleco, Ujú. desde luego que no. Lo que tendrás que ver es saber qué te gusta porque tienes muchas opciones que elegir. Ujú. El abanico es amplio, pero como he dicho al principio, yo creo que al final poco a poco vas a ir haciendo camino y vas a encontrar lo que te gusta. Está claro. Y por ir cerrando, y de hecho la siguiente pregunta ya has empezado a contestarla, que era, ¿qué consejos darías, ¿no? A alguien que está estudiando teleco, ya sea empezando, terminando, estudiando el máster en cualquier etapa, y ese consejo que has dado además es muy bueno, ¿no? Eso, despreocúpate de, vamos, en paro solo vas a estar si quieres no trabajar, porque realmente la Sí, demanda es muy exacto. alta, ¿no? Sí, ¿Y sí. tendrías algún otro consejo? Em, a ver, otro consejo que a mí por lo menos me sirvió muchísimo. Pide ayuda. Suena un poco, suena un poco raro, ¿no? Pero Ujú. siempre ha habido gente que ha estado donde tú estás antes que tú. Entonces, yo, por ejemplo, tenía amigos que iban por delante, que estaban un curso por encima, y yo les pedía ayuda. Por supuesto, apuntes, cosas de estas que circulan bastante, pero, joder, si, yo qué sé, esta asignatura es que no sé, oye, pregunta que ha habido alguien. O, por ejemplo, esto mismo, jo, es que no sé a qué me voy a dedicar. Pues yo qué sé, pregunta a algún profesor, ¿no? Que ellos al final han tenido muchos alumnos con los que siguen manteniendo el contacto, están en empresas y te pueden ayudar. Entonces preguntar, informarte, porque es totalmente gratuito. Yo, por ejemplo, en este bootcamp que te digo de ciberseguridad, siempre cuando acabamos les decimos, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta y creéis que os podemos ayudar, adelante. Y yo he tenido algún alumno que por LinkedIn me ha escrito y me ha hecho alguna pregunta y le hemos, bueno, no sé, he intentado al menos ayudar, ¿vale? Ujú. Y luego otro consejo que daría es que busques lo que te gusta, porque al final se nota, ¿vale? Es lo que creo que lo comentaba antes, ¿no? Pero Ujú. una de las cosas, por ejemplo, cuando al final en todas las empresas, pues anualmente te hacen una revisión, te dan feedback y te dicen cuáles son dónde tienes que mejorar, cuáles son tus fortalezas, ¿no? Y a mí siempre me dicen lo mismo. Jo, se nota que te gusta lo que haces, contagias al resto y al final generas muy buen rollo. Entonces, la gente que es proactiva, que demuestra que le gusta lo que hace, va a progresar. Es decir, yo no me centraría tanto en la parte técnica, porque al final todo el mundo adquiere unos conocimientos técnicos mínimos, ¿vale? Pero luego lo que va a marcar la diferencia es esa actitud, esa proactividad, las personas que son echadas para adelante. Entonces, yo por lo menos cuando hago una entrevista, al final tengo currículums y digo, joder, aquí hay gente que tiene mucha experiencia, pero luego la entrevista veo la gente que demuestra, porque hay gente que te dice que es proactiva
así que mientras te lo dice te está aburriendo. Digo, pues eso, dices que eres proactivo, pero no lo demuestran. Entonces, joder, que sean proactivos, que busquen lo que les gusta, que al final lo van a encontrar, que se informen, que es que ahora, joder, ahora, aparte de personas, buscas en internet y tienes, ¿te gusta la ciberseguridad? ¿Qué es eso? Entra, busca, infórmate, no me gusta, voy a buscar otra cosa, ¿vale? Pero que no se agobien, que todo llega. Y ya por último, porque estabas hablando un poco de eso, cuando hacéis selección de personal y demás, nosotros tenemos la particularidad de que la asignatura hasta que te comentaba, que damos ahora en grado, Sí. la desdoblamos en castellano y en inglés. Y en Uf, inglés, buen melón. tradicionalmente, tenemos pocos alumnos. Este año he de decir que tenemos el récord absoluto, que se han matriculado 15 alumnos de los nuestros, digamos, ¿no? Porque también suele venir Erasmus. Yo, igual soy un poco pesado, pero yo siempre les digo que el inglés para ellos es importante, ¿no? Para el teleco me refiero en general, ¿no? Vital, vital. Yo te diría que vital, no importante. Sin inglés, bueno, igual mi ejemplo es malo porque trabajo en una multinacional. Entonces, nosotros, toda la documentación, todo lo que hacemos es en inglés. Absolutamente todo. Obviamente luego tenemos muchas reuniones en inglés con nuestros colegas escoceses, americanos, etcétera, o de otros países. Esa interacción es en inglés, es por correo escrito en inglés, pero toda la documentación la hacemos en inglés, de salida. Luego también traducimos, pues en nuestro caso, a portugués y a español, pero yo lo hago todo en inglés de primeras, porque si lo hago en español y luego tengo que traducirlo, no es lo mismo. Y Ujú. luego, ¿qué te voy a contar a ti? Pero toda la documentación técnica más fiable está en inglés. Incluso, mira lo que te voy a decir, las normas de ciberseguridad, en los estándares internacionales en ciberseguridad, están en inglés, hechos en inglés y luego traducidos a todos los idiomas. Yo te puedo decir que siempre me han recomendado, cuando entré me dijeron, tú siempre busca en inglés, porque el que la traduce hay veces que no se dedica a esto y te pega Ujú. unas patadas en la traducción. Y yo lo he visto en normas ISO de ciberseguridad, leer en castellano y decir, lo lees en inglés y dices, sí, aquí hay dos cosas diferentes, ¿sabes? Entonces, es vital el inglés. A mí, Ujú. yo, por ejemplo, personalmente, cuando empecé a trabajar en consultoría en ciberseguridad, yo entré un jueves y me dijeron, entro por la oficina y me dice, hay un proyecto en Nueva York, ¿cómo lo ves? Y yo, joder, ¿cómo que un proyecto? Sí, sí, es que no tenemos gente, tenemos que mandar un equipo para allí y hay un senior ahí que sabe, tú no te preocupes. Y yo, venga, vale, vale, pues el lunes para allá. Pues venga, cogí un avión el lunes, ¡fum! Me fui para allá y claro, inmersión total en inglés. Entonces, pues bueno, es verdad que yo tenía un inglés normal, normalito, normalito. Entonces, todo lo que puedan, el nivel, cuanto más nivel de inglés tengan antes de entrar al mundo laboral, mejor. A Ujú. ver, si luego tienes que, como a mí, ¿eh? Yo tenía un inglés normal y luego pues a medida de ir trabajando lo fui mejorando y ahora creo que tengo un inglés decente, ¿vale? Con la típica, el típico acento español que eso no hay quien lo quite. Pero bueno, me parece vital el inglés. Yo he hecho entrevistas y he descartado gente porque no tenían un nivel de inglés suficiente. Todo el mundo pone en Ujú. el currículum que tiene un nivel medio alto Ya. y luego, claro, al final, vamos a pasar a inglés y venga, y de repente nos ponemos a hablar inglés. Yo me acuerdo cuando estaba al otro lado y empezaba y yo pensaba, joder, como un día me hagan una entrevista y me cambian el inglés así de repente, me da un patatús. Y yo ahora lo hago porque lo veo necesario. Entonces, Ujú. sería una pena que encuentres una posición, que tengas un perfil que encaja perfectamente y que te echen por el inglés. Porque si no o sea, hoy en día no tener un nivel de inglés bueno es porque no te ha interesado, yo creo, ¿eh? Ujú. O medio decente para empezar a trabajar, vamos. Sí, sí, además yo siempre se lo digo que precisamente estas herramientas de IA y demás te facilitan mucho porque puedes ya conversar con ellas. O sea, ya no te digo aprender tú con un poco de proactividad, sino incluso eso a nivel de conversar y demás. Y yo ya te digo, soy bastante pesado con ellos y les digo que Me parece bien, ¿eh? Que lo seas, de verdad que... incluso si has sacado una matrícula en dispositivos, le va a dar igual a que te contrate, pero el nivel de inglés no. O sea, Claro, si gente que tiene muy buenas notas, ujú. hay muchos. Joder, que te tiren por el inglés es una pena. Es que Ujú. además ya no es igual, antes era un añadido. Ahora no es un añadido, ahora es un 0 o un 1. No lo tienes, pues fuera. Y es una pena. Pero me ha pasado, ¿eh? Descartar gente muy interesante porque no tenían un inglés mínimo necesario. Entonces, Ujú. joder, me parece bien que les des la chapa con eso. Pues nada, Álvaro, en principio esto es un poco lo que, ¿no? Lo que tenía pensado. La verdad es que ha sido interesantísimo, ya lo sabía, ¿eh? Ya lo había pensado hacía tiempo.
Hace tiempo que este amigo común que decías que tenía un año más que tú en la carrera y demás, que también es amigo mío, ya se lo había dicho y tal, Estuve y cenando bueno, con él el sábado y le dije, así. voy a estar con Chus. Sí, sí. Pues antes se Me lo dijo, puse ¿sabes? yo también. Le dije, ¿a que no sabes con quién voy a estar? Y me dijo, con Chus. Y yo, joder, cabrón. Lo habíamos comentado en algún momento, sí. Y la verdad es que el perfil es súper interesante para Teleco en general y luego además para la asignatura hasta que te comentaba que doy, que ya se lo he dicho a los alumnos que íbamos a grabar esta entrevista y que les iba a interesar mucho. Y la verdad es que me ha parecido fascinante. No sé si incluso más adelante hacemos una segunda parte, porque hay sitios por los que ir rascando y la verdad es que es súper, súper O sea, es un interesante. mundo, a ver, es que es un mundo muy amplio. O sea, aquí Ujú. cuando estamos estas masterclass que damos una vez al mes, yo doy una con un compañero, son 3 horas, me estructuro un poco todo lo que les quiero contar y cuando acaba la clase digo, uff, si es que he contado todo muy por encima, que te puedes aquí extender, porque además jo, es una cosa que a mí me gusta y nos podríamos tirar aquí 4 horas de entrevista, de reunión. Eso es lo que llamamos los profesores, Adolfo, que hablábamos antes y yo y tal, por ejemplo, el factor 3 DBs, ¿eh? Que tú te preparas para tal y luego das la mitad si llegas y dices, madre mía, con lo que me queda aquí por contar, pero bueno. Me lo intento preparar poco, ¿eh? En general, Ujú. las cosas. Mira, otro, otro briconsejo. A veces cuando te preparas algo demasiado, estás muy Ujú. Sí. encorsetado. Es mejor fluir, ¿no? Incluso cuando tienes que hacer una ponencia, que mira, es una de las cosas que sí que veo, ¿eh? La gente sale más preparada a hablar en público. Sí. Ujú. Sí, yo lo veo que la gente que sale de la universidad, o sea, algo estaréis haciendo bien. En la universidad, cuando veo que la gente que tiene menos experiencia sale a hablar a un auditorio delante de 400 personas y no les veías sufrir, o sea, igual les veías sufrir porque están Ujú. hablando algo y lo están haciendo tú que sabes técnicamente pues más general, pero no les da miedo coger un micrófono y ponerse delante de la gente y todo lo que sea en esas clases, cuando los profesores preguntan y la gente se esconde, es mejor contestar, hablar delante de la gente porque luego en tu día a día en la empresa también vas a trabajar, no vas a trabajar delante de gente y es algo que, por ejemplo, yo no tenía y poco a poco he ido aprendiendo. Entonces, cuanto mismo, pues cuanto más tengas eso trabajo, mejor. Sí, sí, la verdad es que hay asignaturas ahora incluso específicas, ¿eh? De presentaciones, estas transversales que hay en los títulos de grado y demás. Ah, pues eso está muy bien. Y sí, sí, porque, a ver, es fundamental y además es cierto que es algo que típicamente en la cultura española no teníamos en la educación, así No, como en la estadounidense sí, 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 pues sí. nosotros no y yo creo que es algo, pues lo mismo, ¿no? Que a veces puedes ver una persona que es muy buena y tal y además es que realmente se pasan mal. Entonces, en el fondo es también practicar, ¿no? Lo que tú dices, exponerte y ir practicando y si ya, pues, por ejemplo, en la universidad o incluso antes, que es lo deseable, ¿no? Te ves un poquito obligado, pues estupendo. Sí. Pues nada, Álvaro, muchísimas gracias. Ha sido realmente interesantísimo y estoy Gracias a ti. seguro que a la gente que vea la entrevista le va a parecer lo mismo. Y nada, pues continuaremos después del parón que hemos tenido, pues procuraremos continuar con otras entrevistas que sean al menos igual de interesantes que estas. Muchísimas gracias, Álvaro. Nada, a ti, Chus. Gracias. Hasta luego.